traspaso obligatorio de la curva granulométrica. Corresponde al tamaño máximo nominal, un tamaño intermedio, que es el número 8, y un tamaño mínimo, que es el de polvo número 200. Ustedes ven ahí en la parte de abajo el 200, el número 8, y varios puntos de control entre media 3/8. ¿De acuerdo? La granulometría tenía que pasar entre esas especificaciones. ¿De acuerdo? O sea, la granulometría tenía que pasar por acá, tenía que pasar por abajo, tenía que pasar por acá. ¿De acuerdo? Esta es la línea de máxima densidad. ¿De acuerdo? Hoy en día prácticamente esta granulometría es bastante usada, inclusive cuando no se tiene todos los parámetros de control del SuperPEG. ¿De acuerdo? Este es un proyecto de grado que hicimos hace años. La influencia del polvo mineral, del filler en una mezcla asfáltica. Fíjense ustedes que nosotros empezamos, esta es la granulometría del Instituto del Asfalto, nosotros empezamos con una granulometría por 3/8, 3/4, media, que no varía. Y esta va variando en el fino, ¿no? Entonces, hemos hecho variar en varios porcentajes, G1, G2, G3, G4, hemos hecho variar en porcentajes con el objetivo de qué comportamiento tiene una mezcla asfáltica. O sea, hemos tratado, de acuerdo al Instituto del Asfalto, cumplir las especificaciones y hemos introducido ciertos materiales. ¿Qué materiales hemos introducido? Esta es la curva granulométrica patrón, esta es la curva con mayor porcentaje de filler, fíjense, con 8% y con menor porcentaje. Esta es la granulometría SuperPEG, lo mismo. Hemos tratado de cumplir ambas granulometrías, la del Instituto del Asfalto y de la SuperPEG, ¿de acuerdo? Curva granulométrica patrón y porcentaje con mayor porcentaje de filler con 0.8%, con 8%. Creo que vamos a empezar con 2%, 4%, 6% y 8%. ¿De acuerdo? Y fíjense aquí, chicos, la influencia del polvo mineral filler en el mástil. Nosotros hemos trabajado con la pozolana, el POC, el polvo de trituración y el cemento Portland 1P30. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, esta es la pozolana, ¿ya? El azulito, ¿ya? Este azulito. Este azulito rigidiza la mezcla asfáltica. Mucha gente de afuera viene, póngale pozolana, póngale POC para que su cemento asfáltico trabaje bien, nos dice, ¿sí? No, eso nos dice. Pero no saben que en el altiplano, al rigidizar la mezcla asfáltica, la vamos a hacer más propenso a las fisuras. Entonces, no, yo les digo, no es bueno porque aquí lo rigidizamos y se va a fisurar esa carpeta. Y no entienden, la gente de afuera. Claro, por supuesto, que para las zonas bajas, después aumenta la estabilidad bastante. Pero a nosotros no nos conviene aumentar la estabilidad sin que la estructura tenga fluencia, tenga bastante fluencia. Con el toque, la estructura, la mezcla asfáltica se pone más rígida y tiende a fisurar. Y en nuestra zona ese es uno de los problemas que tenemos, el fisuramiento, ¿de acuerdo? Entonces, el polvo de trituración ahí está, que básicamente es igual a introducir cemento Portland, ¿de acuerdo? Y es algo lógico, ¿no? Porque el cemento Portland es más o menos una arena fina. Entonces el comportamiento debe ser similar. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el incremento de pozolana en el mástico eleva el punto de ablandamiento, lo hace más rígido. El incremento de polvo de trituración y cemento Portland en el mástico eleva el punto de ablandamiento en menor grado. Básicamente muy poco. Por eso que se recomienda,
Si de alguna manera que no tenemos filler, por ejemplo, utilizar cemento Portland. ¿De acuerdo? Pues aquí tenemos algunos otros resultados, la estabilidad remanente Marshall. A ver. Estabilidad, curado 24 horas a 60 grados centígrados, curado a 35 minutos a 60 grados, estabilidad remanente, puzzolana, ocre, polvo de trituración, ¿no? Entonces, es interesante esto porque la estabilidad que nosotros hacemos generalmente en laboratorios es a 35 minutos, 40 a 60 grados centígrados, ¿sí? La del medio, mezcla patrón 1816, con puzzolano ocre ha subido a 2229, con polvo de trituración 2074 y con cemento Portland 1922, ¿de acuerdo? Fíjense que la puzzolana poco realmente eleva bastante, está excelente para zonas bajas, pero para zonas altas como la nuestra se va a fisurar, va a tender a que el fisuramiento aparezca más rápido. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces tenemos algunas estabilidades remanentes, 70%, 78%, 92% y 82%. Y es interesante esto, porque el polvo de trituración es 92%. O sea, es con polvo de trituración. Con cemento Portland baja 86%, con la puzzolana baja 78%. Entonces es mejor para zonas altas, utilizar el cemento Portland. Para zonas bajas, por supuesto, inclusive, fíjense, para zonas bajas, no sube la estabilidad remanente no se recupera tan rápido, tan fácilmente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el método Marshall fue formulado por Bruce Marshall y fue normalizado por la ACTM 1559. Generalmente esto es una dosificación de la mezcla asfáltica en caliente para pavimentos. Granulometrías cerradas y finas. ¿Por qué finas? Porque el método Marshall no trabaja con más de 25 milímetros de el agregado. O sea, no puede trabajar con agregados mayores. Tamaño máximo nominal 25 milímetros o menor. Por eso dice granulometrías cerradas y finas. Diseño en laboratorio y control en obra. Aspectos principales del método Marshall es el análisis de densidad vacíos, donde se hacen muchos cálculos, y el ensayo de estabilidad de fluencia. ¿De acuerdo? Esquema del método. Cumplir especificaciones de los materiales, cemento asfáltico y agregado, cumplir la granulometría especificada, determinar los pesos específicos del agregado y el cemento asfáltico, y el método Marshall básicamente consiste en la preparación de las muestras, determinación de pesos específicos, estabilidad y fluencia y análisis de densidad y vacíos de las probetitas. Entonces no vamos a tener este semestre la posibilidad de que ustedes vean esto. Nosotros generalmente siempre hacíamos un proyectito, siempre fabricábamos probetitas y hacíamos un proyectito, pero bueno, este problema no se va a poder hacer. Se preparan de acuerdo a un procedimiento establecido. O sea, la preparación de estas briquetas o probetas cilíndricas de Marshall compactadas tiene que tener las siguientes dimensiones, ¿no? Una altura de 64 milímetros y un diámetro de 102 milímetros, o sea, 4 pulgadas y 2,5 pulgadas. ¿De acuerdo? Se fabrican, vamos a ver esto, se fabrican por lo menos 3 briquetas con un porcentaje y así sucesivamente.
Entonces, se determina la estabilidad de la probeta, máxima resistencia a cargas desarrollada a 60 grados centígrados. ¿Por qué a 60 grados centígrados? Porque generalmente es la temperatura a la que más trabaja, ¿ya? En zonas bajas. No es tanto así en zonas como la nuestra, ¿de acuerdo? Aunque con las temperaturas que tenemos aquí arriba, se asemeja mucho a esa temperatura. La fluencia de la probeta es el valor de la deformación a la máxima estabilidad en unidades de 0.25 milímetros o 0,001 pulgada. ¿De acuerdo? Preparación de las probetas. El método Marcia básicamente consiste en cuántas probetas, preparación de los agregados, determinación de la temperatura de mezclado y compactado, que es fundamental, preparación del módulo del pistón de compactación, que generalmente tiene que estar caliente, preparación de las mezclas, compactación de las probetas, enfriamiento y extracción de las muestras. Preparación de las probetas. Número de probetas. Para diferentes contenidos de asfalto que varían en incrementos de 0.5. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente, si uno entra a trabajar en una carretera, tiene que diseñar la mezcla asfáltica. Para diseñar la mezcla asfáltica, tiene que preparar probetitas cada incremento de 0.5. Generalmente, el porcentaje de cemento asfáltico para zonas convencionales, para zonas bajas, está entre 5 y 6%. No pasa de ahí. Entonces, se tiene que trabajar por lo menos desde 4.5, 5%, 5.5%, 6% y 6.5%. Por lo menos 5 porcentajes de cemento asfáltico. Ahora, para nuestra altura, a nuestra altura generalmente el porcentaje de cemento asfáltico está por encima de los 6. ¿Ya? Entonces nosotros deberíamos trabajar con 5, 5.5, 6, 6.5 y 7%. Inclusive deberíamos trabajar con 7.5, una masa, ¿de acuerdo? Porque el porcentaje de cemento asfáltico recomendado para zonas altas está por encima de 6%, ¿de acuerdo? El proyecto carretero, el único proyecto carretero que ha dado muy buenos resultados con cemento asfáltico polimerizado ha sido el Huaki de Sagua Verde. Y esa carretera se ha hecho con 6.7%. ¿De acuerdo? Por lo menos con 2 valores por encima y por debajo del valor óptimo. 5 puntos en las curvas a determinar. Por lo menos. Mejor si son 6 o 7. Por lo menos 3 por betas y de preferencia 5 por cada incremento de asfalto. O sea, con 5%, 5 proyectos. Con 5.5, otras 5 proyectos. Requiere de alrededor, fíjense aquí dice, 23 kilogramos de agregados y 4 litros de cemento asfáltico. ¿Se dan cuenta? Aquí dicen 23 kilogramos de agregado. Al principio decían 20 de grueso, 20 de fino, 5 de cemento asfáltico. Aquí ya dice 23. Va. Entonces, la preparación de las probetas. Los agregados son secados hasta un peso constante entre 105 a 110. Generalmente, un agregado no debería pasar de estas temperaturas para secarse. Y esto también es muy importante en obra. En obra, mucho agregado viene con agua. Y generalmente se saca el agua del agregado. Y con bastante agua en muchos casos. ¿De acuerdo? Todo el procedimiento que se tiene en la planta de asfaltos tiene todos los aspectos muy bien establecidos. ¿De acuerdo? Separados por tamizado seco en las fracciones de los tamaños deseados. Recomiendan las siguientes fracciones. O sea, si nosotros queremos preparar una mezcla, deberíamos nuestro agregado separar, dice, de 25.4 a 19 milímetros, o sea, de 1 a 3 cuartos, ¿de acuerdo? De 19 a 9.5, de 3 cuartos a 3 octavos, de 3 octavos al número 4, del número 4 al número 8. Fíjense que nosotros aquí consideramos como el agregado grueso aquel que está por encima del tamiz número 4, ¿de acuerdo?
y por debajo del tamiz número 4 estaría el filo. ¿De acuerdo? Entonces aquí para nuestras mezclas nosotros deberíamos considerar estas especificaciones. Para el altiplano boliviano se recomienda que el agregado sea menor, ¿ya? Entonces, cuando el agregado es menor, generalmente el máximo de agregado debería ser 3/4. Para zonas bajas, el máximo de agregado se recomienda que sea una pulgada o 2.5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante porque una cosa fundamental, chicos, no solamente en asfalto, sino en todas las materias, en laboratorio de suelos, es fundamental la altura en la que trabajamos, ¿ya? Hay algunas situaciones, no tanto como en la utilización del cemento asfáltico, pero de alguna manera influye, por ejemplo, en los suelos, influye en mezclas de hormigón, etc. ¿De acuerdo? Fíjense, la preparación de probetas de ensayo, temperatura de mezclado y compactación. ¿Cómo se determina esta temperatura? El mezclado, la temperatura del cemento asfáltico para una viscosidad entre 170 más o menos 20 centígrados. Mira, aquí ahora está entrando, a las 11:10 está entrando. A ver, dice, para el mezclado, la temperatura del cemento asfáltico debe ser tal que la viscosidad de ese cemento asfáltico debe estar entre 150 y 190 centígrados. ¿De acuerdo? O, en todo caso, si no tenemos la posibilidad de determinar esto, nosotros en el Instituto de Asfalto sí tenemos posibilidad de determinar la temperatura. Se recomienda, dice, que para 60-70 debería estar, para 60-70, para cemento asfáltico 70, o sea, para zonas bajas, debería estar entre 150 a 165. Para 85, entre 135 a 150 grados centígrados. Para la compactación, temperatura del cemento asfáltico para una viscosidad de 280 más menos 30 de centígrados, o sea, desde 150 hasta 310. Se recomienda para 60-70, si es que no tuviésemos los viscosímetros para determinar estas temperaturas, en el instituto lo hay, se recomienda, dice, para 60-70, 145 grados centígrados y para 85-100, 130 grados centígrados. ¿De acuerdo? Estas son recomendaciones. Pero estas recomendaciones vienen de Chile, ¿ya? Estas recomendaciones vienen de Chile. ¿Y por qué de Chile? Porque los chilenos han tenido una etapa muy buena en cuanto al uso del cemento asfáltico de hace años. Hoy en día, ya con la introducción de SBs o con cementos asfálticos polimerizados, esa industria ha recaído bastante en Chile también. ¿De acuerdo? Fíjense, la preparación de las probetas de ensayo, temperatura de mezclado y compactación. Yo tengo aquí, si ustedes se fijan, 2 cementos asfálticos. ¿De acuerdo? 2 cementos asfálticos. Entonces, hay un cemento asfáltico que está mucho más parado y un cemento asfáltico más echadito. ¿Cuál me conviene? ¿El parado o el echado? ¿Y por qué una y por qué no la otra? Fíjense, si yo agarro el parado y el rango de compactación, yo les pregunto a usted, el rango de compactación, el paradito del verde, si ustedes se fijan, está entre 150 en rango de compactación, que va hasta 153, entre 150 hasta 153. Ahora el rojito, fíjense el rojito, va desde 146, digamos, 146 hasta 152. ¿De acuerdo? Yo les pregunto cuál
es más amplio. Por supuesto que el rojito, por supuesto que el rojito. Ahora fíjense en el mezclado. Las temperaturas de mezclado van a estar del rojito desde el 157 hasta el 163, más o menos 6 a 7 grados. En cambio, del paradito, apenas desde el 155, digamos, hasta el 158, 3 grados, nada más. O sea, ¿a qué voy? Que nosotros tenemos mayor rango de temperaturas con un cemento asfáltico que tenga un comportamiento muy similar al que está, al que está pintado con rojito. ¿De acuerdo? Entonces, los peruanos generalmente tienen un cemento asfáltico muy parecido al azul. ¿Sí? Y los argentinos y brasileños tienen un cemento asfáltico un poco mejor que el verdecito. ¿Ya? El cemento asfáltico venezolano es mucho mejor inclusive. ¿Ya? Y este parámetro es el que realmente identifica cuán bueno es un cemento asfáltico. ¿De acuerdo? Esto es muy importante cuando uno está trabajando. ¿Ya? Puedes trabajar rango de compactación con menores temperaturas, rango de mezclado con mayores temperaturas, pero con mayor amplitud. ¿De acuerdo? Esto es vital para definir las temperaturas de mezclado y compactado. ¿De acuerdo? Fíjense, creo que alguien quería entrar. Fíjense que aquí tenemos una comparación entre un asfalto convencional y un asfalto modificado con polímeros. Yo tengo un muy buen asfalto convencional, por ejemplo. Bien, yo tengo un muy buen asfalto convencional. Está definido por esa recta, por esta recta. El asfalto, cuando yo le introduzco a este asfalto convencional polímero, baja más todavía. Y el cemento asfáltico polimerizado se puede usar de mejor forma, porque le da mejores propiedades al asfalto convencional. Eso ya es de hecho. Uno de los aspectos fundamentales es que la carga la carga que actúa sobre la carretera es de mejor manera resistida por una mezcla asfáltica con asfalto modificado con polímeros. ¿De acuerdo? Bueno, método Marshall. Lo que se hace es calentar todo el equipo. Preparación de los probetos de ensayo. Preparación del molde y pisón de compactación. Totalmente limpios y secos. Totalmente limpios y secos. ¿De acuerdo? Calentados entre 93 y 140 grados. Fíjense que esto hay que calentar. ¿De acuerdo? Se inserta un pedazo de papel filtro absorbente a medida en el fondo del molde antes de colocar. Fíjense los moldecitos ahí abajo. ¿Ya? Entonces ahí se pone un papel filtro absorbente. ¿De acuerdo? Y luego se va preparando la probetita. Preparación de la mezcla. Un recipiente para cada probeta. Se puede, por ejemplo, una probetita de aproximadamente 5 de una altura de la que indica las especificaciones, es que se utilice 1100 gramos del agregado. A ver, espérenme un cachito, por favor, muchachos. No sé qué pasó.
Bueno, van a disculpar. A ver, fíjense, generalmente nosotros en el laboratorio necesitábamos 1100 gramos de agregado para conseguir una probeta con las alturas, con la altura que especifica 63,5 más menos 1,27, la altura básicamente, ¿sí? Esos agregados se calentaban, calentar los agregados hasta 28 grados por encima de la temperatura de mezclado, ¿ya? O sea, esta temperatura realmente es alta, porque si ustedes ven la temperatura de mezclado, ¿dónde está? La temperatura de mezclado es, fíjense, para un 85, 100, 135, 150, 28 grados, dice. 150 más 30 grados son 180 grados. O sea, el agregado hay que calentar bastante, pero no el cemento asfáltico, fíjense, no el cemento asfáltico, ¿de acuerdo? Entonces, calentar los agregados hasta 28 grados, 50 grados por encima de la temperatura de mezclado, ¿de acuerdo? Formar un cráter en el agregado e introducir cemento asfáltico. Miren este sinvergüenza, aquí ahora está entrando. ¿Ah? ¿Es un sinvergüenza o no? ¿Qué hacen? ¿Lo permito entrar? No, pues. Bueno. Calentar los agregados hasta 28 grados por encima de la temperatura de mezclado. Formar un cráter en el agregado, introducir el cemento asfáltico a la temperatura especificada para mezclar tan rápido como sea posible. ¿De acuerdo? O sea, nosotros calentamos el agregado 28, hemos visto que es 150 más o menos, la temperatura de calentamiento del cemento asfáltico, más 30 son 180. Se hace un hueco al centro, se pone el cemento asfáltico y se mezcla lo más rápido posible. Bueno, esto tiene que ser rápido. Nosotros cuando vamos preparando estas probetitas para la dosificación de la mezcla asfáltica, lo que hacemos es hacer lo más rápido posible. Fíjense aquí dice este aspecto que es fundamental. Compactación de las probetas. Ensamblar el molde y colocar en el pastón. Todo esto tiene que estar caliente. Golpear con espátula caliente 15 veces alrededor del perímetro y 10 en el centro. Nosotros agarramos estas, no sé si ven estas probetitas, estas, ¿de acuerdo? Estas. Aquí está. Entonces, esto. Ponemos ahí, tiene su base, ponemos el agregado, apisonamos, como dice acá, golpear con espátula caliente 15 veces alrededor del perímetro y 10 en el centro. La temperatura debe estar en los casos especificados. Caso contrario, se descarta. El molde se asegura en el podestal y se aplica a los golpes especificados. 35, 50, 75. Generalmente estas mezclas asfálticas se preparan en nuestro medio para 75 golpes, ¿ya? Para tráfico alto. El 50 es para tráfico medio y 35 es para tráfico bajo, ¿de acuerdo? En muy pocas carreteras en nuestro país se hacen con 35, 50 golpes. La mayoría se hace con 75 golpes. El molde se libera y se le invierte para aplicar el mismo número de golpes, ¿ya? Esto debe ser lo más rápido posible. Preparación de las probetas de ensayo, enfriamiento y extracción. Después de compactada, se saca la base y el collar y se deja enfriar a temperatura ambiente de tal manera de evitar la deformación durante la extracción. Generalmente se la deja una noche para que se enfríe. Después de una noche se extrae. La probeta enfriada es extraída del molde con un dispositivo de compresión, gato extractor. Se coloca sobre una superficie plana. Normalmente se deja enfriar toda una noche. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Aquí no está especificado, pero esto se tiene que hacer lo más rápido posible. Mezclar esta partecita. Sacar el agregado a una temperatura alta, poner el cemento asfáltico a la temperatura que está indicada y mezclarlo de tal manera que no se enfríe.
mezclado poner en las probetas. En las probetas golpear con una espátula por el perímetro y en el centro y luego compactarlo. Si la temperatura ha bajado mucho, por supuesto que esto no va a ser una buena probeta, ¿de acuerdo? Por eso es que se hace 3 probetas y hoy en día se hacen 5. Para cualquier trabajo se debe hacer 5 probetas. Hoy en día inclusive la norma dice ya no se hace 3, se debe hacer 5. ¿De acuerdo? Entonces se deja enfriar toda la noche y luego se extrae de esta manera. Entonces, si yo estoy haciendo bueno, digamos que para una carretera convencional, su porcentaje de asfalto puede estar entre 5, 2, 5, 6, 5. Generalmente, por la experiencia que tengo, el porcentaje de cemento asfáltico para una carretera de zona baja está entre 5.2, 5.4, 5.6, 5.8. Supongamos que yo tengo un cemento asfáltico óptimo, 5.5, pero eso tengo que establecer, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo que hacer probetas. ¿Cuántas probetas? Ya les he dicho. 5, si supongamos que el óptimo es 5.5. Entonces tengo que hacer para 5 y para 4.5. Tengo que hacer para 6 y para 6.5. ¿De acuerdo? Mínimo tengo que hacer 5 por 5, 25 probetas. Mínimo. Y mejor si son 7 por 5, 35 probetas. ¿De acuerdo? Esto yo les recomiendo que cuando estén trabajando en proyectos, si alguno de ustedes va a proyecto, esto tienen que hacerlo así. Tenemos muy poca seriedad en lo que hacemos en una carretera que cuesta tanta plata. Y somos tan poco serios. Es increíble. Yo durante todo este tiempo he ido a varios proyectos y la gente que trabaja ahí en esta parte donde hay que tener mucho cuidado no es muy serio, lamentablemente. Y eso es porque no tienen el conocimiento suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esas probetitas se realizan los pesos específicos, se realiza el ensayo de estabilidad y fluencia y se determina densidad y vacíos. ¿Ya? El procedimiento de ensayo peso específico bruto se pesa la probeta al aire, si es necesario se recubre con parafina. Cuando el porcentaje de absorción es mayor a 0,3% en peso y en volumen es mayor a 2%, se recomienda recubrir con parafina. ¿Ya? En esto también nosotros tenemos bastante experiencia. Generalmente cuando nosotros hacemos probetas de 4.5, la de 4.5 necesita recubrir. La de 4 también. La de 4 y 4.5 necesitan recubrir. Pero las siguientes ya no necesitan recubrir. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en este aspecto. Pesar la probeta recubierta al aire, pesar la probeta sumergida en agua, determinar el peso específico con los datos de los pesos realizados. ¿De acuerdo? Una vez preparadas las probetas, se hace el ensayo de estabilidad fluencia. Fíjense, chicos, este muchacho hoy en día es experto en mezclas asfálticas, no solamente en mezclas asfálticas. Este muchacho ahí ha salido afuera, ha trabajado en otro país, pero básicamente en caminos, en proyectos carreteros. Este chico es especialista, tiene mucha experiencia, ¿ya? Ha sido mi primer tesista, este muchacho que se ve en la foto. Ensayo de estabilidad. La carga de compresión se aplica por mordazas semicirculares a una velocidad de 51 milímetros o 2 pulgadas por minuto. La magnitud de la carga es leída en un dial ajustada en un aro de carga calibrada, la fluencia con otro extensómetro impuesta
en cero cuando el cilindro de metal de 4 pulgadas de diámetro esté sobre la mordaza inferior. ¿Qué quiere decir eso? A ver, nosotros vemos el equipito acá, ¿de acuerdo? Yo saqué algunas fotos, pero esto está claro. ¿Ya? Fíjense, en esta fotito, en la segunda foto, vemos la mezcla asfáltica con las mordazas por arriba y por abajo. ¿Ya? Esto se coloca acá. Fíjense, se coloca acá. Y acá se lee la fluencia y aquí se lee la estabilidad. ¿De acuerdo? Tienen sus parámetros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Se aplica la carga. Cuando se aplica la carga, el relojito de arriba, el relojito superior, va dando vueltas. ¿Ya? Va dando vueltas. Este relojito que se ve aquí. Este relojito va dando vueltas, el que está en la última figurita. Ay, ¿dónde está? Entonces, este relojito va dando vueltas y hay un momento en que se para y vuelve hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Es el momento de máxima estabilidad. Se ha roto la billetera. ¿De acuerdo? Entonces, acá fíjense, el relojito es en la parte, es este relojito. ¿De acuerdo? Entonces este relojito va dando vueltas. Hay un momento en que se detiene y se vuelve. Entonces, en cuanto se detenga hay que decir ya. Y hay que leer la fluencia acá. O sea, para la máxima estabilidad hay que leer la fluencia. ¿De acuerdo? Por supuesto que hoy en día, perdón un ratito. Hola. Sí, hola, dime. No. Sí, mira. Bueno, discúlpeme. Entonces, en la parte superior, aquí se lee la estabilidad. Va dando vueltas, se detiene y esa es la máxima estabilidad. Entonces, con nuestro equipo, uno de nosotros está mirando lo de arriba y en cuanto se detiene hay que decir ya. Y se lee la fluencia abajo. ¿De acuerdo? A ver, otro sinvergüenza. Miren, Ronald Tapia, aquí está entrando. ¿Qué les parece? Ya no sé, chicos. Voy a tomar yo. ¿A qué hora está entrando? Ya vamos a acabar la clase. Son las 11:38. Bueno. La fluencia con otro extensómetro impuesto en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Procedimiento de ensayo estudiado. Sacar de la parafina si estuviera recubierto. Calentar en baño de agua a 60 grados centígrados durante 30-40 minutos. Este procedimiento. Limpiar las mordazas, lubricar levemente las guías. Sacar, secar, poner en las mordazas y colocar en la máquina, cargar hasta que se produzca la falla y registrar la fluencia y la estabilidad. Este proceso debe realizarse en 30 segundos. Otro aspecto fundamental, hace rato habíamos hablado de la preparación de la mezcla asfáltica, ahora estamos hablando de la estabilidad de la mezcla asfáltica. Esto tiene que hacerse rápido, en 30 segundos. Si demoramos mucho, la temperatura, todo va a cambiar. ¿De acuerdo? Por eso es que se hacen 5 probetas, por si se tiene problemas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se hace? Una vez está definido realizado todo lo anterior, se hace la densidad máxima de la mezcla asfáltica, con el método RICE.
Este es un equipito antiguo, ¿ya? Este es el equipito antiguo que nosotros utilizábamos en laboratorio y que la norma recomienda y especifica. ¿De acuerdo? Bueno, entonces es el equipo con el que se recomienda para determinar la densidad máxima de una mezcla asfáltica, que se llama, que se define como RICE o RICE en inglés. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el procedimiento de gabinete? Una vez establecidos los datos, se determinan vacíos. ¿Qué vacíos? Determinar el promedio de los pesos específicos para cada contenido de asfalto. Valores incorrectos se descartan, ¿ya? Entonces, si yo tengo 5 probetas, los pesos específicos deben ser muy similares. Hay un valor que está totalmente desubicado, entonces se la descarta. Determinar el porcentaje de asfalto absorbido, el peso específico máximo de la mezcla raíz y del peso específico bruto del agregado. A ver, nosotros, un agregado absorbe cierta cantidad de cemento asfáltico. Un agregado que puede tener muchos vacíos va a tener muchos vacíos, por lo tanto el cemento asfáltico que se necesita para tapar esos vacíos va a ser mucho. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente no hay mucho problema acá porque los agregados tienen un porcentaje y generalmente del 5% apenas va 0.5% y eso mucho menos que entra a los agujeritos del agregado. Ahora, un agregado malo se absorbe mucho cemento asfáltico y eso es malo. Porque si, por ejemplo, yo tengo 1.5 que va a los agujeritos a tapar, voy a tener solamente 3.5 de remanente para cubrir el agregado. ¿De acuerdo? Entonces, esto se determina básicamente con el peso específico máximo, RAS, y el peso específico bruto, el mínimo, el máximo y el mínimo. ¿De acuerdo? El análisis de densidad de vacíos se indica en detalle en un ejemplo de cálculo, ¿ya? Como no lo vamos a hacer, es bien complicado esto. ¿De acuerdo? Ahora, la densidad máxima. ¿Cómo se obtiene esta densidad máxima? ¿Ya? Esta densidad máxima se obtiene mediante ciertos parámetros. Fíjense, yo tengo, generalmente la norma dice, haga la densidad máxima para 5.5%. ¿Por qué para 5.5%? Porque es más o menos el porcentaje óptimo de mezcla asfáltica para zonas bajas, ¿ya? Entonces, para ese 5.5%, yo tengo masa del pignómetro, tengo una masa del pignómetro, masa pignómetro más muestra, masa seca al aire, masa del matraz más agua, masa del matriz más agua de la muestra a 25 grados. Este es un procedimiento donde se obtienen varios, o sea, yo tengo estos frascos, ¿ya? Generalmente nosotros hacíamos con el frasco pequeñito, ¿ya? Con este frasco pequeñito. Y nosotros le sacábamos a los agregados este equipo succionaba todo el aire. Todo el agua se entraba en los vacíos de los agregados. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, con estos datos que ustedes ven aquí, se obtienen la densidad máxima de la mezcla. Aquí tenemos 3 ensayitos. Fíjense, para el primero ha salido 2.34, para el siguiente ha salido 2.31 y para el siguiente ha salido 2.27. El promedio es 2.31. Tres probetitos. El mejor de los casos. Son muy disparados, si vale el término. Entonces aquí hay que tomar la media, 2.31. ¿De acuerdo? La densidad máxima es igual a A entre A más D menos C. Con ese datito se saca la densidad máxima de la mezcla. ¿De acuerdo? Este es un parámetro que es utilizado bastante en la dosificación o en el diseño de mezclas asfálticas. Espera un ratito.
Entonces, la estabilidad se corrige por el factor de altura de la probeta. Generalmente, una probetita nunca va a ser 63.5 milímetros exacto de altura, ¿ya? Generalmente esta probetita va a ser 63.9, 63, 62 punto tantos. Entonces hay tablas de corrección, ¿de acuerdo? Se promedian los valores de estabilidad y fluencia, valores dispersos se descartan. Esto, como hemos visto, se obtienen de los registros que hemos visto. Se grafican los siguientes valores en función del contenido de asfalto. Fíjense, se grafica la fluencia versus porcentaje de cemento asfáltico. Se grafica la estabilidad versus porcentaje de cemento asfáltico. Se grafica la densidad de la mezcla versus porcentaje de cemento asfáltico. Se grafica porcentaje de vacíos en la mezcla versus porcentaje de cemento asfáltico. Y el agregado mineral, vacíos en el agregado mineral versus porcentaje de cemento asfáltico. Vacíos en la mezcla y vacíos en el agregado mineral son tal vez los aspectos que hay que tener cuidado cuando se calcula. Del mejor ajuste de las curvas se obtienen los datos y se obtienen estas gráficas, ¿ya? Generalmente la estabilidad y el peso unitario tienen las curvas, el comportamiento de las curvas muy parecidas a las que se ven ahí. A ver, chicos, escúchenme. Para determinar el cemento óptimo, ¿qué se hace? Se obtiene para la estabilidad máxima el porcentaje de cemento asfáltico. Para el peso unitario, la densidad máxima, el porcentaje de cemento asfáltico. Y para el contenido de vacíos, el 4%. La norma para pavimentos en zonas bajas, en zonas convencionales, está entre 3 y 5%. Entonces se agarra con 4%. Entonces yo voy a decir que con 4% tengo 5.8. La estabilidad máxima me ha dado 6 y la del peso unitario me ha dado 5.3. Entonces el promedio de los tres es el contenido óptimo. Y verifico con la fluencia. Tiene que estar entre el límite inferior y el límite superior. Y con el contenido vacíos en la mezcla asfáltica, que tiene que estar con el mismo, tiene que estar por encima del mismo. ¿De acuerdo? Entonces yo obtengo con el contenido óptimo, fíjense las flechitas, yo obtengo el porcentaje y obtengo la fluencia. Con el contenido óptimo entro y obtengo vacíos en la mezcla asfáltica. Con el contenido óptimo se verifican los otros criterios si cumplen. ¿De acuerdo? Ahora, un procedimiento alternativo es que directamente agarremos el 4% del contenido de asfalto. ¿De acuerdo? Con esos 4%, vayamos a verificar el resto. ¿De acuerdo? Verifiquemos el contenido, la estabilidad, verifiquemos la fluencia, etcétera, etcétera. Interpretación de resultados. ¿De acuerdo? A ver, el contenido óptimo de asfalto que se obtiene de las gráficas debe producir óptima y adecuada estabilidad. Peso unitario máximo, la densidad, el peso específico. A ver, cuando yo trabajo en una carretera y hago este diseño, se obtiene la densidad y esa densidad es un parámetro de control de la obra. Toda la mezcla debe tener una densidad muy parecida a la que he obtenido en la laboratorio. Y eso voy sacando cada cierto
tramos, voy sacando probetas y voy sacando la densidad y con eso voy verificando. Los límites medios para el porcentaje de vacíos. ¿Ya? Esto también es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que yo no, por ejemplo, que yo no, a la mezcla asfáltica que estoy aplicando, no le genere muchos vacíos o le genere pocos vacíos. Es decir, le compacte mucho o le compacte mucho. Generalmente en nuestro medio, como utilizamos cemento asfáltico peruano, le compactamos y no alcanzamos ni siquiera el porcentaje de vacíos. Se recomienda para convencionales que el porcentaje de cemento asfáltico debería estar entre 3 y 5, en el peor de los casos debería ser 7%. Con el pasar del tiempo eso va a entrar entre 3 y 5%, inclusive con los años una buena carretera debería estar en uso. Ya les he dicho, es mínimo 10 años, mejor si son 15, no como los políticos que dicen 5 años. ¿De acuerdo? El contenido óptimo de asfalto en el promedio, el contenido óptimo de asfalto es el promedio de los datos necesarios. Se aplican criterios limitativos a los datos obtenidos. Si no se cumple, se realizan los ajustes necesarios. La mezcla seleccionada es la que cumple las especificaciones y la más económica. Ahora, esto es fundamental, ¿no? Cuando si yo soy un encargado de obra, tengo que cumplir todo, pero tengo que trabajar con la economía también. Es muy cierto que muchos ingenieros extranjeros, sobre todo, que lo único que busquen es la economía y ni siquiera les interesa si el camino está bien hecho o está mal hecho. La cosa es que les paguen. Valores altos de estabilidad y muy bajos de fluencia son los menos deseados. Tienden a ser rígidos y o frágiles y a fracturarse. ¿De acuerdo? Fíjense eso. Y en nuestro medio este aspecto es fundamental. Valores altos de estabilidad y muy bajos de fluencia son los menos deseados. ¿Por qué? Porque tienden a ser rígidos y o frágiles y a fisurarse. Y en nuestro medio, en zonas alturas, este problema es terrible. En casos donde no se pueda cumplir las especificaciones, se permite un porcentaje de vacíos de 1%. Pero la fluencia no debe ser excedida, no menor a las requeridas. Esto es también vital. En muchos casos, el porcentaje de vacíos se cierra por mucho cemento asfáltico, por agregado que no absorbe cemento asfáltico. Entonces el porcentaje de vacíos está debajo de 3. ¿De acuerdo? En el diseño. Porque en obra generalmente este 1% sube a 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos las especificaciones para carpetas asfálticas convencionales. Compactación, número de golpes, nosotros 75. ¿Cuánto debe ser la estabilidad? Mínima debe ser 8.006 newtons o 1.800 libras. En kilos, 900 más o menos. La fluencia debe estar entre 8 y 14, el porcentaje de vacíos entre 3 y 5%, lo que les hablo. Este porcentaje de vacíos es uno de los valores, es uno de los aspectos fundamentales. Porcentaje de vacíos en los agregados de minerales, eso vamos a ver en la siguiente tabla. Porcentaje de vacíos llenos de asfalto, 75%. Los vacíos de la mezcla asfáltica deben estar entre 65 y 75% llenos, los vacíos del agregado. ¿De acuerdo? Y aquí está el porcentaje mínimo de los vacíos en el agregado mineral. Si yo tengo un tamaño máximo de 3 octavos, generalmente el tamaño máximo que nosotros utilizamos en carreteras es 3 octavos. Si yo tengo un 3% de vacíos o un 4%, en el peor de los casos 5%, mi van mínimo debería ser con 4%, 15, 14, 13, 12%. ¿Ya? Y esto hay que cumplir. Estas son las convencionales. ¿Ya? Esto es lo que maneja todo el mundo. Pero esta es la que deberíamos manejar nosotros aquí en el altiplano. ¿De acuerdo? Recién ha habido tantos problemas que se les ha dicho desde el principio, no hagan esto, no hagan esto. Recién están agarrando esto. Esto es una recomendación de Pablo del Aire. Número de golpes en cada carta, 75. Estabilidad, 700 a 1500. En libras, 1800 a 3300. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos estabilidades máximas y mínimas, pero aquí, por ejemplo, para la convencional apenas veamos en libras, 1800 libras mínimas para 75 golpes. Para
para zonas altas, 1.800 mínima, como dice la norma, hasta 3.300 máximo, ¿de acuerdo? No debe pasar. La afluencia en milímetros, 3 a 7%. Fíjense el porcentaje de vacío. Para zonas altas está entre 1 y 3%. El porcentaje de vacíos en el grado mineral mínimo 14, así dice mínimo 14, no es como en esta tablita en función del tamaño máximo. Aquí vamos obteniendo diferentes valores. Aquí dice 14. Ahora, esto es vital, esto es fundamental, sobre todo cuando estoy trabajando con mezclas asfálticas convencionales. La relación estabilidad-fluencia máximo debe ser 2.000. Y eso es un parámetro que se cumple tranquilamente con cemento asfáltico que no sea peruano, porque con el peruano nunca se cumple, lamentablemente. Y un contenido de cemento asfáltico mínimo 6%. Mínimo 6%. ¿De acuerdo? Nuevamente les digo, chicos, la carretera, la Huaki-Desaguadero, que es el mejor proyecto que se ha hecho en Bolivia, porque todo el resto, todo después han sido una barbaridad. Ha durado 11 años esa carretera, 11 años, ¿ya? Y se ha hecho con 6.7% porcentaje de cemento asfáltico. Bueno, aquí yo les recomiendo que lean estos factores para zonas de altura. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quieren pasar el miércoles y jueves o quieren pasar un día nomás? Entonces, a mí me convendría pasar un solo día nomás, o miércoles o jueves. A ustedes, si pueden miércoles, los que son del grupo miércoles, del jueves, el día jueves. Y es muy probable que les den sus notas. ¿Por qué no pasamos el día jueves, chicos? Y les entrego sus notas. ¿Cómo es? Está bien, Inge. Está bien, Inge. Ya, entonces el día jueves a partir de las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Esto es un ratito, pero es fundamental para nuestra altura. Esto es fundamental para nuestra altura. Es un ratito, pero es fundamental para nuestra altura. Y les entrego sus notas. Y ahí vemos quiénes han aprobado y quiénes no han aprobado. Estoy revisando, pero hay mucha copia entre ustedes. Pero bueno, vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, el día jueves nos veríamos a las 10 en punto, ¿de acuerdo?